Hola, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a una cápsula más de tu Universidad UNT México. Me presento con ustedes. Soy el maestro Osvaldo Aguilar Gómez y pues vamos a empezar una materia muy interesante que se llama Sistema Educativo Nacional. Esta es la semana uno y estamos empezando la cápsula uno de esta materia, Sistema Educativo Nacional. Sus fines de aprendizaje son: el estudiante analizará la organización y operatividad del sistema educativo nacional mediante la revisión de los enfoques multidisciplinarios que dan sustento a los niveles y modalidades que lo conforman, con la finalidad de abordar las problemáticas de rezago y la desigualdad educativa que propongan alternativas para disminuir dichas estadísticas. ¿Cuál es el contenido temático de esta materia? El contenido temático está compuesto por tres unidades. La unidad uno, que es carácter nacional de educación, en un enfoque principal se centra en la teoría y estructura conceptual del sistema educativo nacional, definiendo sus componentes esenciales. La unidad número 2 es la organización del sistema educativo nacional y se enfoca en la estructura funcional, operativa y legal del sistema educativo nacional mexicano. Y como tercera unidad tenemos el sistema educativo actual. Aborda los desafíos, políticas y todo lo que es la vigencia, sobre todo de la nueva escuela mexicana, se contextualiza en el presente siglo. Y pues esta es la unidad número uno, carácter nacional de la educación. Y pues bueno, señores, esta materia es una materia muy interesante porque pues aborda cómo está compuesto el sistema educativo nacional, así como contexto histórico también y actualmente cómo se está desarrollando y cómo se está evolucionando para las futuras generaciones. En esta unidad que es la de carácter nacional de la educación, que es la unidad número uno, pues vamos a iniciar comentando que este primer tema establece las bases conceptuales, estructurales para entender qué es y cómo se concibe el sistema educativo nacional. Se enfatiza un propósito de formar ciudadanos con una identidad y valores compartidos, tal como lo establece el artículo tercero constitucional, el cual dice que la educación debe ser gratuita y laica. Punto uno, elementos que conforman el sistema educativo. Vamos a abordar que en el sistema educativo nacional no solo se, es un conjunto de escuelas, sino es un sistema complejo y interrelacionado, un enfoque sistémico, donde cada pieza, actores, normas, niveles, funciona para lograr el fin constitucional de la educación. No se trata solamente del docente en el aula, se trata también del estudio de los comportamientos educativos que han suscitado en los últimos años. Se trata también de la creación de nuevas reglas de convivencia, su aplicación y nuevos enfoques didácticos también, y sobre todo también sin dejar de tomar en cuenta que estamos en un mundo cambiante donde las nuevas tecnologías de la información están presentes más que nunca en la educación, en el sistema educativo actual. Como contexto histórico, podemos decir que eh, la conformación del sistema educativo nacional y sus elementos claves han evolucionado en función de la historia política de México. Se fundó en 1921 lo que es la Secretaría de Educación Pública. La educación era gestionada de forma fragmentada o por élites locales antes de esto. Se creó por José Vasconcelos y él unificó el sistema bajo la autoridad federal con el objetivo de nacionalizar e integrar a la población tras la revolución. Este fue el primer gran esfuerzo por definir los conceptos y la estructura del sistema a nivel nacional. Cabe recalcar que antes de la creación de la Secretaría de Educación Pública, el sistema educativo era muy diferente al que conocemos
marcado por una inestabilidad política, por guerras civiles y por influencia de la iglesia muy estrechamente con el sector privado. Como contexto, pues puedo decir que hubieron desafíos claves. No había un sistema centralizado, no existía una institución federal que coordinara toda la educación del país. Asimismo, también eh, la responsabilidad estaba fragmentada. En el tiempo del porfiriato, el gobierno federal intentó centralizar a través de la Subsecretaría de la Instrucción Pública y Bellas Artes. En 1905 la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes eh, limitaba principalmente a ciertas ciudades del centro del país, como el Distrito Federal o territorios muy del centro de la República. Eso impedía que la educación o que ciertas personas de lugares aledaños o de provincia tuvieran acceso a lo que es la educación y las artes. En el resto del país, la educación dependía de los gobiernos estatales. A menudo carecían de recursos y de instituciones privadas o religiosas porque prácticamente como los tiempos estaban en guerra y la inestabilidad del país y de la economía estaba a flor de piel, no había inversión en lo que es la educación y la iglesia pues prácticamente escogía y mediante la gente pudiente que eran de familias de dinero, eran las que promovían para que pudieran tener privilegios, los invitaban a que se unieran a lo que es la iglesia, la escuela religiosa, etcétera. También se hicieron esfuerzos para establecer que la educación fuera laica y gratuita, especialmente desde las leyes de reforma y las reformas de Barreda y Sierra durante el Porfiriato. En la práctica, el acceso universal era un reto. Las escuelas seguían estando concentradas en las ciudades. Como les comento, no había una red ni una organización que estuviera instruida por alguien que dijera, vamos a poner una escuela en Chihuahua, vamos a poner una escuela o una universidad en Veracruz, etcétera. No había ese tipo de control. La práctica era eh, prácticamente concentrar las escuelas en la capital. La tasa de analfabetismo era altísima. La gran mayoría de la población, especialmente en zonas rurales e indígenas, no sabían ni leer ni escribir. El acceso a esta educación era muy limitado. Un ejemplo fragmentado de esta situación es que un niño o una niña de 1910, si vivía en el Distrito Federal, podía asistir a la escuela pública federal bajo el modelo que existía en ese tiempo, con programas de estudio más modernos y maestros formados en la escuela normal. Si vivías en un estado del norte o sur, probablemente irías a una escuela municipal, una parroquial o tal vez a una escuela privada si tu familia tenía recursos. Eso significaba que la calidad y el contenido de la enseñanza variaban enormemente del lugar donde te encontraras y también de la situación económica de tu familia. La formación superior, para formar los licenciados y los militares, esa educación tenía un acceso muy exclusivo, se dependía de la clase social y las redes de influencia. Para ser licenciado, abogado, médico, etcétera, los estudios tenían que hacerse en universidades de origen antiguo, coloniales, como la Real o la Pontificia Universidad de México. Eh, Esta cerraba y reabría varias veces a lo largo del siglo XIX. En este proceso, para ser licenciado, debías completar la educación primaria y una etapa de estudios de preparatoria o secundaria que se enfocaba en humanidades, filosofía y ciencias. La formación profesional. Posteriormente, te inscribías en alguna de las escuelas nacionales, como la de jurisprudencia para ser abogado o la de medicina para ser médico. Estas formaban parte del sistema educativo nacional, a veces agrupadas bajo en lo que en ese tiempo era la SIGPA. La formación era larga y costosa, lo que la hacía accesible solo a la élite o a aquellos que tuvieran becas especiales.
Como dato clave, podemos decir que antes de la SEP, Justo Sierra logró refundar la Universidad Nacional de México, que agrupaba escuelas profesionales. Sin embargo, para ser militar, la vía principal era ingresar al colegio militar. En este proceso, el ingreso era riguroso. Consideraba una carrera de prestigio, ya que ser militar en ese tiempo y sobre todo tener un alto rango te daba acceso a ciertos lugares exclusivos de la burguesía o de la relacionarte con gente políticamente bien posicionada y posteriormente pues había una apertura política para ese tipo de personas. Los aspirantes debían cumplir con requisitos de edad, salud y a menudo provenir de familias con cierta posición social. La formación era intensiva, abarcaba desde estrategias, táctica militar hasta materias científicas y humanísticas. Eh, en una época de constante inestabilidad, eh, con las leyes, la guerra de reforma, la intervención, la revolución, el ejército tenía un papel central. La carrera militar era una vía de acceso, de ascenso social y político para muchos. Así que podemos decir que la educación antes de 1921 era un mosaico descentralizado, incompleto, había mucha desigualdad, había muchas personas que no sabían ni saber ni leer ni escribir y el Estado tenía una presencia limitada fuera de la capital. La creación de la SEP fue por José Vasconcelos en 1921, significó un giro de 360 grados, pues por fin se centralizó el sistema, iniciando una campaña masiva para llevar la educación a todos los rincones del país. En 1992, lo que se le llama la federalización fue un cambio fundamental en la organización. El Acuerdo Nacional para Modernización de la Educación Básica transfirió la operación y administración de las escuelas de educación básica, incluida la nómina magisterial, a los gobiernos estatales. Esto complejizó la estructura, pasando de un modelo puramente centralizado a uno federalizado, descentralizado, donde la SEP mantiene la rectoría normativa y es el que enseña a los estados con la responsabilidad operativa del cómo se gestionaba y operaba. Elementos constitutivos del sistema educativo nacional. ¿Cuáles son sus componentes estructurales? Los elementos del sistema educativo nacional se pueden clasificar en tres categorías principales. Están los normativos, estructurales y actorales. En el normativo, como elemento, está el marco legal. Aquí está la base que da sustento y propósito. Define la obligatoriedad, los principios, laicidad, gratuidad, universalidad, excelencia y los fines. Fomentan el amor a la patria y la cultura de la paz. Todo esto es descriptivo en función a una estructura normativa legal, es decir, prácticamente a lo que son las normas, las leyes. Hoy en día, lo que son las reglas de convivencia. Un ejemplo, el artículo tercero constitucional es el pilar de la Ley General de la Educación. eh, Reglamenta cómo se organizan los elementos, tipos, niveles, modalidades. Se podría decir que este artículo tercero no es solo una ley, es la declaración de los principios que definen cómo y por qué se educa en nuestro país. Este se considera y sobre todo se implementa en una, pero no solo en una sola etapa, sino que nació con la Constitución de 1917. Ha sido reformado varias veces para adaptarse a las necesidades del país. Eh, Se implementa inicialmente en 1917 y fue considerado uno de los logros más importantes de la Revolución Mexicana. Del, eh, Su objetivo inicial era arrebatarle el control de la educación a la iglesia y establecer la educación que fuera sobre todo laica y gratuita, obligatoria también, como una función del Estado. Se reforma eh,
en 1934 y fue una reforma clave, ya que eh, se establece que la educación socialista eh, lleva un enfoque que excluía toda doctrina religiosa, buscaba fomentar una conciencia solidaria social. Esa etapa fue muy debatida, ya que pues como les comentaba hace un momento, antes de la creación de la Secretaría de Educación Pública, antes de 1921, prácticamente la iglesia tenía las manos metidas en la educación, ya que tenían mucha influencia de quién accesaba o quién no a la educación, sobre todo a la superior. Una reforma fundamental fue en 1946, donde se eliminó la característica socialista que presentaba. Se establecía la enseñanza como armónica, integral y que forme amor a la patria, la conciencia de la solidaridad nacional e internacional, y se restablecieron los principios a gran medida que conocemos hoy. Algunos datos importantes sobre este artículo constitucional, el cual es muy sonado y pues siempre desde pequeños nos lo enseñan en la escuela, que la educación debe ser laica, gratuita, obligatoria. Prácticamente ese juego de palabras que siempre desde niños traemos ha sido muy crucial y es algo que a primera vista nos lo mencionan. El artículo tercero constitucional, la educación es laica, gratuita y obligatoria, pero hay datos importantes. Algunos datos esenciales que deben destacar eh, son que en el aspecto de la obligatoria y universalidad de la educación, actualmente el Estado debe impartir y garantizar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media, superior y superior. Toda persona tiene derecho a recibir este tipo de educación. Se habla de que es universal porque debe de abarcar a todos los mexicanos. Se habla, sobre todo últimamente, es que debe ser inclusiva porque debe de eliminar toda forma de discriminación. Debe ser pública, la cual es impartida por el Estado, aunque actualmente existen muchas universidades particulares de paga. Esta debe de estar proporcionada por el Estado. No deben de tener ningún costo. Debe ser laica. Se mantendrá completamente ajena a cualquier doctrina religiosa. Y la filosofía del artículo tercero también habla que esta debe ser científica, basada en resultados de progreso científico, democrática, no solo como estructuración jurídica, sino como un sistema de vida fundamentado y constantemente en mejora económico, social y cultural del pueblo. Es decir, que la educación y los procesos educativos y los programas educativos tienen que estar en constante cambio. ¿Por qué se hizo este artículo? Este artículo responde a una profunda necesidad histórica y política. Para empezar, a la separación de la iglesia con el Estado. Durante el siglo XIX, la educación estuvo mayormente controlada por la iglesia. El artículo buscó secularizar la enseñanza para asegurar que fuera objetiva y no estuviera sujeta a dogmas religiosos, garantizando la libertad de la conciencia. También se habla de la igualdad social y la justicia, ya que pues recordemos que antes no cualquier persona tenía acceso a la educación, solamente personas adineradas o que tenían algún cierto, eh, eh, una cierta relación con lo que son las clases altas. La formación del ciudadano también, los altos niveles de analfabetismo eh, llegaron a ser alarmantes, sobre todo cuando en otros países ya se estaba caminando en la ciencia, en la tecnología. Era increíble cómo nuestro país estaba rezagado en el aspecto educativo. En resumen, pues es una herramienta con el que el Estado mexicano ha dado a saber que la educación no es un privilegio, es un derecho. Y bueno, pues hemos llegado al final de esta cápsula, que es la cápsula uno de la semana uno. Y en la siguiente cápsula vamos a seguir analizando estos elementos del sistema educativo nacional. Agradezco tu atención. Saludos.